Continuamos nuestro estudio sobre la salvación. Solo Cristo y siempre seguros. Un regalo imperdible del autor y consumador de nuestra fe. Solo el título me encanta porque revela verdades que no podemos comprender de otra manera. Esta es la tercera parte y quiero dedicar un poco de nuestro tiempo a comprender dos extraordinarios contrastes: la perdición humana, nuestro estado fatal, nuestra condenación eterna, y la forma como Dios hizo provisión y desarrolló un plan perfecto para nuestra salvación. Hablemos de la salvación divina, un plan único, totalmente efectivo. No existe plan, no existe forma, no existe otra forma de ser salvo sino por medio de Jesucristo, quien, sabiendo que la condenación eterna era la pena justa decretada por Dios por la rebelión humana, se ofreció a sí mismo para ser la única y verdadera provisión divina, que es el único recurso perfecto para la salvación de los humanos. Esa es una gran verdad, queridos. No solo es extraordinario el amor de Dios para los seres humanos, sino maravillosa la forma perfecta como Dios determinó cada detalle, cómo determinó el camino de la salvación de los pecadores. Cada detalle tenía que cumplirse y fueron arreglados en forma perfecta para que el sacrificio perfecto del Cordero perfecto de Dios cumpla con todos los requisitos para nuestra salvación, porque nuestra realidad era la eterna condenación. Hablemos precisamente de eso. La condenación, la pena justa por la rebelión humana. El justo juicio de Dios determinó que por la rebelión de nuestros primeros padres toda la humanidad sea condenada, y el único camino a la salvación tenía que ser provisto por el juez justo. La salvación viene a nosotros cuando de alguna manera se remueve la culpa que tenemos por haber ofendido a Dios. Hay que removerla. Por ser parte de una humanidad que ha sido condenada, tenemos una culpa que hay que removerla. Y la única forma que podemos ser salvos es remover la culpa personal y la culpa que recibimos por herencia de nuestro padre Adán. Debido al pecado, se produjo la necesidad de la salvación. Por eso Pablo escribe: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Note, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Todos pecados, todos destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra realidad y es la realidad de la mayoría de la gente. Así que primero tenemos todos una naturaleza pecaminosa. El pecado de nuestros primeros padres contaminó a la raza humana, y todo hombre y mujer que nació después de Adán es considerado un pecador. Me encanta cómo escribe Pablo en Romanos 5:19. Note lo que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por un hombre todos recibimos esta naturaleza pecaminosa, nacimos pecadores. Esa combinación del pecado en nuestra naturaleza y los actos que cometemos producto de nuestra naturaleza pecaminosa nos ponen en una mala situación delante de Dios. Pablo presenta el problema y la solución, me encanta, con estas palabras. Cuando dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, dice Pablo, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de nuestros pecados,
Romanos 5, 15, 19. ¿Cómo entendemos esto? ¿Somos culpables? Bueno, se necesitaba que se remueva la culpa. Y aquí Pablo explica el más grave problema irremediable que nos llevaba a la condenación eterna, pero también la solución única que nos ofrece la salvación eterna. Este término condenación significa declarar culpable, es un término legal. El pecado de Adán y Eva produjo su separación de la comunión con Dios y lo transmitieron a toda la humanidad por toda la eternidad. Y a menos que exista un remedio que debe provenir de la gracia de Dios, no de los hombres, entonces podemos volver a tener comunión con Él. Pablo en Romanos 6, 23 dice: la paga del pecado es muerte, y en Romanos 3, 23 concluye: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla de muerte, no describe el término absoluto de la vida, pues la palabra muerte significa separación. Más bien describe la más terrible separación, que es la separación de Dios, porque no existirá la destrucción total del alma. Toda alma vivirá para siempre. La gran diferencia es que algunas almas vivirán eternamente con Jesucristo y otros vivirán, pero condenados eternamente en el infierno junto al padre de mentira y el engañador, el diablo. Debido a que Dios es santo y puro en su naturaleza, nosotros estamos separados de Dios. Esa es la realidad. ¿Qué tenía que ocurrir entonces? Aquí viene la provisión divina, el único recurso perfecto. Toda la humanidad condenada, porque Dios determinó que la paga del pecado es la muerte, necesitaba la única provisión esencial para la salvación humana. La muerte de Cristo fue la provisión divina perfecta para la salvación de los seres humanos pecadores e imperfectos. Esa es la respuesta divina a la total corrupción humana. Me encanta lo que dice la palabra. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Ponga atención a aquellos términos. Y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios y allí espera hasta que todos sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Perfeccionó para siempre a los que Él está haciendo santos. Hebreos 10. Dios era el único capaz de ofrecer la provisión perfecta. ¿Y la ofreció dónde? En el Calvario. El pecador debía morir por sus pecados, usted y yo. Y Jesucristo dijo: háganse un lado, yo tomo su lugar, soy clavado en la cruz, me convierto en el sacrificio perfecto y nos entrega una salvación perfecta que permite que Dios nos vea perfeccionados en Cristo Jesús. Maravilloso. El sacrificio de Cristo fue único, pues Él se ofreció como una sola ofrenda por nuestros pecados, como dice la Biblia, que tiene validez para siempre. La persona no puede ser convertida y luego desconvertida. El sacrificio fue de una vez y para siempre, y quien recibe la salvación es salvo para siempre porque la provisión fue perfecta. Usted es salvo la misma cantidad de veces que fue necesario que Cristo muera por la salvación. Y eso significa que Cristo murió una sola vez, presentó una ofrenda una sola vez que fue agradable al Padre, y ese único sacrificio fue válido para siempre. Eso explica lo que leí de la Biblia. Dios toma nuestro pecado muy en serio. Nos recuerda que la sangre de los animales no podía ofrecer la redención que necesitaba el hombre. Ofrecían sangre de animales, pero eso solo postergaba el juicio de Dios por un año más. Los sacrificios levíticos no podían tratar permanentemente con nuestros pecados. Sin embargo, el sacrificio perfecto de una vez por todas
de Jesucristo en la cruz trató con nuestros pecados en forma permanente. Nunca habrá necesidad de otro sacrificio por el pecado. La sangre de Jesucristo limpia el registro para siempre. El escritor de Hebreos nos recuerda el propósito de la ley. Si usted se pregunta, entonces, ¿para qué existía la ley? Dice, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas, lo que venía. La ley y sus ofrendas eran una sombra, no era el objeto, era una sombra, era un vago reflejo, era una silueta de lo que realmente vendría. Por eso cada año el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sus pecados, por los pecados de toda la nación, y no para redimir los pecados, porque ese sacrificio era solo una sombra de lo real que venía, y lo real llegó. Ese sacrificio de animales debía repetirse cada año, porque no era la solución. Solo era para postergar por otro año las consecuencias de la ira de Dios. Así lo dice la Biblia. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. En preparación para su venida, el Antiguo Testamento muestra simbolismos, tipos, sombras del Cristo. El Cristo producía la sombra. La ley y sus sacrificios eran un constante recordatorio diario de la realidad del pecado. Por eso seguían realizándose, porque no podían satisfacer la justicia de Dios. Pero el término de los sacrificios con la llegada y muerte de Jesucristo significa que ya no se necesitaba más postergar la ira de Dios, pues el sacrificio había sido realizado, el pago del pecado había sido cubierto, Dios quedaba satisfecho por la obra terminada de Cristo y ahora todo pecador necesita a Cristo. El sistema mosaico con sus leyes, sacrificios, eran preparatorios por naturaleza, porque recordaban al pueblo la realidad del pecado, la justicia de Dios, la necesidad de expiación por el pecado. Les recordaba que debían esperar el sacrificio del Cordero de Dios, que era el único remedio provisto por Dios para el problema del pecado. Cuando Cristo ofreció el sacrificio perfecto por el pecado, los sacrificios inadecuados terminaron en el templo. Cristo trató con nuestros pecados de una vez por todas. La Biblia dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Para qué? Para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y agrega el escritor de Hebreos, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Eso es Hebreos. Tanto para los creyentes del Antiguo Testamento como para los del Nuevo Testamento, en toda época, hay solo un sacrificio propiciatorio por el pecado. Es la muerte de Jesucristo en la cruz. Los sacrificios levíticos solo apuntaban a una futura expiación. Cumplieron con los requisitos de la ley, pero no pudieron tratar con el corazón del problema, el pecado. Con la venida de la expiación del pecado por Cristo, cesaron estos antiguos sacrificios porque no eran verdaderamente propiciaciones. Cristo proveyó la verdadera propiciación. Fue sacrificado el Cordero y luego declaró, consumado es. Nunca habrá necesidad de otro sacrificio. Observe esta declaración. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. Esto le dijo Cristo a Dios. Escuche, me encanta esto. No quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado,
pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Este es el Cristo que está hablando por usted. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Pero luego le dice, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Hebreos 10, 5, 9. ¡Qué maravilla, querido! Me encanta estudiar las Escrituras. El apóstol Pablo declaró esta misma gran verdad. Sin embargo, Cristo, dice el apóstol, ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Romanos 10, 4. Dios deseaba la obediencia perfecta a su voluntad y la proveyó la persona y la obra de Jesucristo. Cristo sacrificó su cuerpo una vez por todas para expiar los pecados de su pueblo. Cristo cumplió las demandas del primer pacto y lo terminó, pero también estableció el segundo pacto cuando vino a hacer la voluntad de Dios. El Hijo de Dios, encarnado, dice, suprime lo primero para establecer lo segundo, el versículo 9. Quitan lo primero, es decir, los sacrificios asociados con la ley levítica. ¿Para qué? Para establecer lo segundo, la voluntad de Dios, que fue la ofrenda de Cristo para quitar los pecados del mundo. Y dice, fue por su voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Maravilla, ¿no es cierto? Hablemos de los resultados del sacrificio efectivo de Cristo. La obra del sacerdote levítico nunca se terminó. Cada año mucha sangre fluía diariamente del templo. Habían canales por donde pasaba la sangre, porque los animales eran sacrificados unos tras otros por los pecados del pueblo. Y el escritor de Hebreos revela que Cristo se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, dice. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre. Escuche lo que dice. Mediante esa ofrenda única, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Está haciendo santos. Nuestra redención se completó. El sacerdocio levítico terminó. Todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Hebreos 10:13. Dios imputó todos nuestros pecados a Jesucristo. Y Cristo murió en nuestro lugar como nuestro representante. Y Cristo nos imputa toda su justicia perfecta para que por Él tengamos una posición perfecta ante Él por toda la eternidad. No hay necesidad de más sacrificios. Dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Hebreos 10:15 al 18. ¡Qué maravilla! No sé si a usted le encanta entender esta verdad, a mí me encanta. El sacrificio de Cristo en la cruz fue definitivo. El pacto de Cristo fue eterno. Su ofrenda por el pecado fue perfecta, por lo que ya no hay necesidad de ninguna otra ofrenda por el pecado. Por eso es chistoso que personas que nunca han entendido esto dicen, no, si yo creo que esto, nunca he estudiado, note lo que dice. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna
la casa de Dios. Hebreos 10, 19 al 21. Qué maravilla es lo que revela la palabra de Dios. ¿Usted se alegra en esto? Conclusión. La cortina del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Ya no hay ningún velo entre Dios y su pueblo, porque Jesús es el sacrificio perfecto, la provisión perfecta, el Salvador perfecto, que nos ofrece una salvación perfecta, que nos hace perfectos a los ojos de Dios por causa de Cristo. Qué lindo es poder enseñarles estas verdades. Espero que usted la entienda, la guarde en su corazón y se sienta feliz que es un hijo de Dios.